Bueno, el tema para terminar esta mañana viene de alguna manera enganchado también con lo de ayer, con lo de hace un rato. Yo le puse como título de generación en generación. Porque bueno, nuestro Dios, como ustedes saben, es un Dios que le interesa la generación, es un Dios de generaciones. Si no, no podríamos entender por qué en muchos libros de la Biblia hay una lista siempre de generaciones, ¿no? Hijo de tal, hijo de cual, hijo de más allá, era y nieto, en fin, toda una lista donde el Señor nos demuestra que Él es un Dios de generaciones. Y firmemente creo que el Señor en este tiempo quiere que seamos más entendidos en este asunto de las generaciones. El Salmo 78:7 nos recuerda, hay mucha palabra, yo solo traigo algunas para que recordatorio de la importancia de las generaciones, de modo que cada generación volviera a poner su esperanza en Dios y no olvidara sus gloriosos milagros, sino que obedeciera sus mandamientos. Dios intencionalmente todo el tiempo quiere que nosotros entendamos que es necesario que cada generación conozca de Dios, que las generaciones mantengan la palabra en alto, guarden la palabra, que las generaciones reproduzcan una y otra vez lo que el Señor ha enseñado, lo que el Señor ha hablado. Por ejemplo, encontramos esta palabra, Salmos 112:2, su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos justos será bendita. El Señor quiere que ustedes y yo entendamos que así como hablamos hace un rato de identidad y lo poderoso que eso significa y todo lo que eso implica, que también entendamos y creamos que hay cosas mayores, mejores, mínimo, iguales, pero seguramente mayores para nuestra descendencia. Y estoy hablando para nuestra descendencia física, nuestros hijos físicos, pero también para nuestros hijos espirituales. Porque es posible que haya alguien aquí que no tiene hijos físicos, ¿no? Según en la carne, pero tiene hijos espirituales. Y a la hora de la verdad, los hijos físicos son hijos espirituales también, y los hijos espirituales son espirituales. Así que cuando llega el momento para Dios de hablar de las generaciones y de la descendencia, Él está hablando también por igual en ese rango a sus hijos espirituales. Yo creo firmemente que lo que nosotros conquistamos en el Señor, en este tiempo, le abre las puertas a la siguiente generación. Es más, no lo que hablamos, lo que conquistamos. Yo creo fervientemente que cuando nosotros vencemos, tenemos victoria en nuestra mente, en nuestro corazón, se abre el mundo espiritual. Y no va a tardar mucho en que veamos los cambios en el mundo natural. Es más, muchos no se van a dar cuenta de lo que está pasando rápidamente en mi mente y en mi corazón, en su mente y en su corazón, porque solo Dios lo puede ver eso así directamente. Pero un cambio en lo profundo, una humillación profunda, una obediencia profunda, una ruptura de un círculo de esclavitud en lo profundo, hace un cambio en el mundo sobrenatural. Y eso impacta las generaciones. Es que no puede ser posible que si nosotros tenemos el ADN de Dios, lo que se geste desde nosotros no tenga ese ADN y que ese ADN se manifieste de una manera más poderosa. Y por eso es que cuando Dios habla de generaciones, ustedes hagan una investigación sobre las generaciones, sobre la descendencia en la palabra. ¿Y qué es lo que el Señor dice? Porque nosotros, así como recuperamos nuestra identidad individual, necesitamos recuperar también esta identidad de generaciones. Dios es un Dios de generaciones. Pero eso sí, las generaciones son de Dios, no son nuestras. Que es una lección también que tenemos que aprender. Nosotros los padres, los abuelos, nos apropiamos tanto de nuestros hijos, sean hijos físicos o espirituales, como los describí hace rato, que asumimos que son mi generación, mi descendiente, pero en realidad son generaciones de Dios, porque tu identidad es la de Dios. Son generaciones de Él.
Y miren cuánto cuesta a las madres, por ejemplo, soltar a los hijos. Nosotros nos apropiamos de los hijos. Incluso en lo natural, cualquier mamá que no tenga al Señor, por ejemplo, que no le conozca, se apropia de sus hijos. Y las creyentes también hacemos lo mismo. Pero no son tus hijos, no son mis hijos, son descendencia de Él, porque el ADN que tú tienes es de Él. Y estas lecciones de que no son nuestros hijos son válidas, como digo, incluso para aquellos que no conocen al Señor. Porque cuando una mamá o un papá suelta a sus hijos en el momento que los tiene que soltar, les permiten madurar. Pero aquellos que nos apropiamos de las cosas, les impedimos madurar. Y ahí estamos muchas mamás, ¿no es cierto?, con nuestros hijos adultos que queremos todavía definir la vida de ellos, por ejemplo. Ocurre a menudo, o muchos papás también que se apropian. Pero hablando de generaciones espirituales, es importante recuperar esta idea. No son tus generaciones, son de Dios. Yo tengo 4 hijas. Claro, son mis hijas, pero es una generación de Dios. Son descendientes de su ADN, de su linaje. Y eso a mí me hace cambiar un poco, porque a veces cuando yo quiero que vayan para acá, recuerdo que no son míos, son de Dios. Ah, ok, ¿qué tienes que decir? A veces cuando yo quiero imponerles que ellos adoren al Señor como yo aprendí a adorarle, me doy cuenta, ok, no tienen que ser iguales que yo. Tienen que ser iguales a Él. Son sus generaciones. Porque también eso pasa en el traspaso generacional. Y en esta mañana yo quiero hablarles de eso, ¿no? Un rey tiene descendencia real. Mis hijos, mis nietos. Es más, mis hijas ya son casadas, 3 de ellas, una es soltera. Mis yernos son descendencia real. Y cuando todavía andan medio despistados, yo de vez en cuando les recuerdo, usted tiene herencia sacerdotal. Así que cuanto más tiempo se haga el loco, pues mala suerte, el Señor lo va a tener que agarrar más fuerte, pero tarde o temprano, ese es su destino. Claro que se lo digo bien, no como para que se enojen y ellos me conocen y nos conocen, pero quiero que usted entienda esto. Usted, mi hermano, tiene detrás suyo, mi hermana tiene detrás suyo descendencia real. Esos hijos que parecen medio sinvergüenza, que no entienden, que están en otro planeta, descendencia real. Y acuérdese que hemos aprendido hace rato que no miramos a partir de ahora a nadie según la carne. Qué importante eso es para nosotros los padres. Porque como nosotros le vemos todos los líos y defectos a nuestros hijos, qué difícil es ver ahí la descendencia real y tratarlos de esa manera y tener esas expectativas y liberarlos para que ellos sean lo que Dios quiere que ellos sean. Pero hay descendencia real. Esa es la buena noticia. Hay descendencia real detrás nuestro. Hay descendencia real. ¿Usted lo cree? Es que es descendencia del Rey de Reyes. Si me miro de vuelta a mí misma, y me pasa, yo a veces las miro a mis hijas, por ejemplo, cuando se están portando, haciendo algo, alguna actitud que no tiene nada que ver con lo de Dios, yo las miro y digo, ¿qué le pasa? Y después la miro y un rato medito y me doy cuenta que se parece a mí. Terrible esa parte que seguramente a ustedes también les pasa. Pero es descendencia real, yo lo creo, es descendencia real y yo creo que si yo me someto al Señor en lo que Él me enseña en este tiempo, en la revelación que Él me da en este tiempo, si yo obedezco, se libera la atmósfera espiritual para que ellos caminen. Y entonces ellos van a poder llegar a ser todo lo que pensó Dios que sean. Pero quiero decirles también que una de las cosas que el enemigo más quiere robar es esto, es las generaciones. Porque el destino de Dios para nuestras generaciones es que cada generación sea mejor que la que le precedió. Y usted notará que siempre hay un robo entre generaciones. De dicho sea de paso, en el mundo normal, natural, se habla mucho de la brecha entre generaciones. Y nosotros también como iglesia experimentamos aquello. ¿Es así? Porque los
jóvenes no quieren ser como los adultos y les rechazan. Y los adultos observan a los jóvenes y dicen que les está pasando a esto y los rechazan. Hay una separación en lo natural. Y en el mundo de la iglesia, como digo, también se refleja aquello. ¿Por qué? Porque nosotros, los más adultos, que hemos experimentado a Dios de esta manera, queremos que los jóvenes lo experimenten exactamente igual y entonces se provoca una tensión, lo cual es natural, pero el enemigo la aprovecha cuando a nosotros nos falta el discernimiento. Y ese es un desafío de intimidad también. El desafío de intimidad es que en la presencia del Señor tenemos que encontrar nuestro lugar para liberar a la otra generación, para que nosotros seamos la plataforma de esa generación que no se va a parecer a usted, se va a parecer a Él. Y bueno, yo fui creyente de primera generación. Yo salí de Egipto. Por lo tanto, los creyentes de primera generación que están acá, sabemos qué eso significa. Todas las herencias de la idolatría, de la incredulidad, de la religiosidad, de la perversión, de todo lo que ustedes quieran, se viene contigo y ahí entras, ¿no es cierto?, en tu caminata saliendo de Egipto para ir hacia la tierra prometida. ¡Wow! Horas, ¿no es cierto?, con el Señor, de obediencia, de sometimiento, de ayuno, de acá. Cada uno tiene su historia. Y entonces ahora yo tengo 4 hijas y yo tengo la expectativa de que ellas ayunen como yo, que ellas necesiten 20 años para aprender esta verdad como a mí me tocó 20 años para aprenderla, que ellas escuchen la voz de Dios como yo la escucho. Y Dios tiene sus maneras de enseñarle a ellas las cosas. Yo me sorprendo cómo a veces el Señor le trae una revelación a una de mis hijas y ella la aprende y la cree tan rápidamente y yo tardé 20 años en aprenderla. ¿En serio? ¿En serio? Entonces nosotros tenemos, y esto es una tarea de intimidad, tenemos que ubicarnos espiritualmente, escuchar la voz del Señor para poder hacer ese traspaso generacional a la manera de Dios. A la manera de Dios. Y no es casualidad, como usted ya sabe, que el Señor dijo que Él volverá el corazón de los hijos a los padres, de los padres hacia los hijos, porque hay una figura también muy importante allí. Porque no todas las generaciones tienen que empezar desde cero. Yo soy primera generación de creyente, mis hijas son segunda generación, mis nietos son tercera generación. Yo creo que las generaciones que vienen van a ser más usadas por el Señor. Pero Dios les va a preparar para ser usados en su tiempo y en la revelación que Dios les traiga también en su tiempo. Entonces nosotros tenemos que facilitar aquello. Y esto también hay que hacerlo a veces con decisiones importantes, decisiones profundas en el corazón, pero también decisiones en el mundo natural. Y les voy a ir comentando algunas cosas sobre eso, porque el enemigo quiere robar ese traspaso generacional, que los que vienen en la siguiente generación, por ejemplo, mis hijas y mis yernos, no quieran saber nada del Señor o no quieran estar en la iglesia. Y que después haya que rescatarlos, ¿no es cierto? Esa es la historia de siempre. El enemigo trabaja haciendo eso. Y aunque a cualquiera de nosotros nos puede pasar que nuestros hijos tengan su temporada en que no estén bien porque es normal, pero no debemos creer que esa tiene que ser siempre la historia de nuestra vida. Tenemos que ir apuntando permanentemente y creerle al Señor para otra cosa. Miren esta palabra en 2 de Reyes 11:1. Cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo era muerto, se levantó y destruyó toda la descendencia real. Esta palabra del Señor siempre me impacta recordándome que una de las tareas del enemigo es apuntar a la descendencia real.
Nosotros podemos ir a la iglesia y la otra generación también a la iglesia, pero el enemigo no quiere que esa siguiente generación se levante en el poder que él quiere darle. Y siempre el enemigo va a apuntar a la descendencia real. Entonces nosotros tenemos que estar, en primer lugar, advertidos de que esto sucede. Y en la intimidad con Dios Él nos va a mostrar. No necesitamos ser los super papás, la super mamá, porque de hecho no lo somos. Pero sí necesitamos tomar acciones espirituales cuando corresponda. Y usted sabrá qué es lo que Dios le va a pedir a partir de este tiempo. Hay un orden espiritual, hay una responsabilidad que asumir. Nosotros alineamos la otra generación con los propósitos de Dios. Cuando vivimos obedeciendo, aquí lo escribí para que usted lo retenga, cuando vivimos obedeciendo en el poder de la revelación de nuestra propia generación. ¿Qué significa eso? Que si Dios te está enseñando algo y ahora te está enseñando aquí en la cumbre, recordando varias cosas, ya eres responsable de lo que estás aprendiendo. Esa es tu responsabilidad. No necesitas ser el super papá ni la super mamá. Eso sí, mejorando cada día, todos nosotros. Pero sí necesitamos aprender a vivir obedeciendo lo que Dios nos ha enseñado ahora para poder liberar a nuestra generación. Es más, necesitamos una profunda intimidad con Dios para que Él nos diga cómo actuar. Porque saben que a veces nosotros reproducimos con nuestros hijos lo que hemos aprendido de nuestros padres. O queremos enseñar a nuestros hijos en reglas, porque hemos aprendido reglas que cumplir. También en el mundo cristiano hay reglas. Pero queremos imponer esas reglas a nuestra manera, no a la manera de Dios. Y entonces ahí fallamos porque cuando Dios quiere dar gracia, nosotros queremos dar ley. Y cuando Dios quiere que demos disciplina, nosotros queremos dar gracia. La intimidad con el Señor es lo que nos resuelve esos problemas. Porque ahí entonces vamos a saber cómo actuar en cada situación. Porque estoy segura que muchos de ustedes tienen un hijo físico o han tenido, o un hijo espiritual o una hija espiritual, que lo que menos se merece es que usted le perdone, por ejemplo. Y que lo que menos se merece es que usted le abrace. Y que lo que menos se merece es que usted le siga acompañando y le siga acompañando. Pero es en el lugar de intimidad donde nosotros recibimos de Dios y sabemos lo que tenemos que dar en ese momento. Y cuando nosotros obedecemos al Señor, no a nuestras reglas, no a nuestros hábitos espirituales, no al manual, sino a la voz de Dios, entonces ahí va a haber una diferencia también en el mundo espiritual. Yo tengo 4 hijas y tengo 2 hijas, mis hijas mayores. Ahora mi hija mayor tiene 30, la otra 29. Después tengo mi hija Paula, esas 2 son casadas. Después tengo mi hija Paula de 25, que es soltera, y mi hija Noelia de 23, que es casada. Pero hay una diferencia tremenda entre mis hijas mayores y mis hijas menores. Todas son espectaculares, quiero decir. Pero hay una diferencia en lo sobrenatural, en lo espiritual. Porque en el medio de las 2 mayores y las 2 primeras, nosotros 2 aprendimos la vida de intimidad. Hay una diferencia profunda. Las 2 que vinieron después tienen una rapidez para captar a Dios increíble. Las otras también, pero sin embargo les ha costado más engancharse. Ya gracias a Dios están enganchadas. Y cuando yo observo eso me doy cuenta de que Dios siempre fue el mismo, pero que yo cambié. Y que llegó un día en el medio donde yo me di cuenta que tenía que hacer un giro hacia el Señor, hacia la intimidad. Y parecía que las cosas en el mundo natural no cambiaban, porque mis hijas estaban adolescentes, las mayores, y ya yo casi que tenía que llevar mi carpa al colegio,
porque todo el tiempo eran quejas y quejas, que no estudian, que su actitud, que no obedece, que me puso esta cara sobre mis hijas, ¿no? Entonces yo todo el tiempo ahí escuchando quejas, quejas, quejas. Y a mi hija las tenía así porque yo era bastante sargento cuando era mamá de hijas en casa. Así, ¿no? El profesor me decía algo y yo, así era la cosa, todo el tiempo, años enteros. Cuando entré en mi proceso de intimidad, el Señor empezó a corregir mi corazón. Y me sacó un poco de mirar a mis hijas y me volvió la mirada hacia mí. Y empecé a darme cuenta cuántas veces, involuntariamente, inconscientemente diría, yo colaboré con el enemigo. En la forma en que yo corregía a mis hijas, en lo que había en mi corazón en ese tiempo, en los asuntos sin resolver todavía y en mi mente. Y entonces en ese proceso hice un cambio. El Señor en realidad lo hizo, ¿no? Y un cambio en mi corazón. Y bueno, seguí yendo al colegio y escuchar todos los días, de verdad, no les exagero, todos los días, todas las semanas, quejas y quejas. Pero la situación parecía que no había cambiado, pero la que había cambiado era yo. Y mis dos hijas en ese tiempo se perfilaban como dos hijas tremendamente rebeldes. Lo que no querían era saber ni de la iglesia, que su padre sea pastor, pero ni idea, no estaban locos. No, lo peor era la iglesia. Y cuando yo cambié, cuando mi esposo empezó a cambiar, porque la intimidad te tiene que ir haciendo cambiar, la humillación, o sea, empezás a ver cuando corregís a tus hijos con enojo, con orgullo, con malas motivaciones, cuando hay todavía dolores del pasado, enojos del pasado en tu corazón y eso salen en la disciplina. Cuando el Señor te va mostrando todo eso y empieza a hacer correcciones, se libera la atmósfera espiritual. Aprendí también en ese tiempo cómo nosotros no debemos confiar, lo que acabamos de hablar, no debemos confiar en lo que sentimos, ni en lo que escuchamos, ni en lo que vemos. Porque especialmente una de mis hijas me decía en esa temporada de la temprana adolescencia, te odio, de verdad, te odio. No sos mi madre, mejor es la madre de fulanito, sos mala, te odio, ¡pah! Puertas por acá, terrible. Incluso en su época más fuerte se quería escapar de la casa, hacía unas cosas. ¿Para qué le voy a describir toda la triste historia? Pero ahí aprendí que yo no debía tomar como un hecho o como algo definitivo lo que solamente era temporal. Y que no debía tomar como una verdad algo que solamente era una realidad. Era realidad en ese tiempo, pero la verdad de la palabra del Señor que aprendí a retener en esa temporada era diferente. La realidad me decía que esta persona no iba a avanzar, pero la verdad del Señor me decía, cuando pase este tiempo, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Tan claro lo tengo que un día la veía a mi hija toda despatarrada ahí, gritando cosas, era así, pateó la puerta incluso de mi casa, una puerta de madera, todavía tiene ahí la huella, a veces le digo, mira la huella de esta puerta. Pateó la puerta, la rompió la puerta, tiró todo y en ese momento, en lugar de hacer lo que siempre yo hacía, ocurrió algo sobrenatural. En lugar de perseguirla, porque como le digo, tengo autoridad, se la persigo. Me quedé ahí orando en mi interior y el Señor me dio esta palabra que les acabo de decir. Cuando pase el valle de lágrimas, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Y entonces yo la vi ahí toda despatarrada y en mi espíritu me conecté con el Señor y supe que eso ya era algo real en el mundo sobrenatural. ¿Y saben qué? Empecé a tratarla diferente. Hacía todo ese escándalo y al rato yo tocaba su puerta, ya está la cena. Que incluso mi otra hija me decía, ¿y por qué no la castigas? ¿Y por qué no? Porque antes yo le castigaba, le quitaba el celular, le quitaba la salida, le quitaba esto, le quitaba. Yo no había que quitarle ya. ¿Por qué les cuento todo esto? Yo sé que usted tiene historias como esta y quizás incluso testimonios mayores de lo que Dios está haciendo o ya hizo. Pero quiero traerlo como un ejemplo aquí
de lo que debe ser nuestra vida de intimidad, solamente para recordarle. Dios le va a dar instrucciones, pero es en ese lugar de intimidad. Porque Dios está interesado en las generaciones. ¿Saben ustedes qué pasó a continuación? Largo tiempo, varios años. Pero esas hijas que estaban caminando para ser el tipo de hijos rebeldes que no quieren saber del Señor y que no quieren saber de sus padres tampoco, porque los ven a sus padres de una manera en la iglesia y los ven diferente en la casa, el Señor hizo un giro completo y volcó el corazón de mis hijas hacia sus padres y hacia el Señor. Espectacular. Ustedes pueden conversar con mi hija actualmente. Ya no viven conmigo porque se fueron pronto de la casa. Yo creo que el Señor la sacó rápido por algo, no sé. Pero bueno, hablen con mis hijas, de verdad, se los digo, de corazón, ustedes van a poder captar lo que Dios hizo. Ni siquiera fuimos nosotros, porque seguimos siendo padres imperfectos. Ahora mi hija de 25 años que vive con nosotros desde hace un año, porque estuvo viviendo 6 años en Australia, dice ella, el primer choque y más fuerte que tuve en Bolivia fue el ver así directamente, habiéndome ido adolescente, ver ahora directamente como adulta las debilidades de mis padres, dice. Imagínense. O sea, no es que no tenemos debilidades. Ella ve las debilidades de sus padres, de Raúl Justiniano y de Isabel, que son fuertes nomás. Pero ¿saben qué ve también? El respaldo de Dios. Y así le van a ver sus hijos también. Porque son ellos los que nos conocen perfectamente. ¿Dónde se produce ese lugar donde nosotros nos unimos para liberar a las generaciones? En la intimidad. No importa sus debilidades, mi hermano, mi hermana, aunque hay que corregirse, hay que seguir, nos vamos corrigiendo. Es en ese lugar de intimidad donde usted y yo nos encontramos cara a cara con el Señor, donde dejamos todo, ¿no es cierto?, ahí y donde escuchamos su voz y sus instrucciones para este tiempo. Seguimos en eso, dicho sea de paso, porque todavía hay camino que recorrer. Yo solamente les doy este ejemplo, que no es un ejemplo completo en sí mismo, pero es una idea de lo que el Señor va a hacer. Por eso es que yo puedo afirmar con certeza, a causa de esta pequeña muestra de lo que puedo percibir espiritualmente, que Dios le interesan las generaciones. Pero nosotros estamos en el medio, entre la generación que pasó y la generación que viene estoy yo, está usted. Usted es el eslabón que hace que siga esas generaciones de incredulidad o de falta de fe o de religiosidad, o usted es el eslabón que hace un quiebre hacia lo del Señor. Y los que vienen después de nosotros se encuentran con otra realidad. Pero el enemigo siempre nos va a querer robar esto. Porque incluso nos permite ser religiosos, que vamos a la iglesia, pero que no estamos cambiando. Los hijos no quieren saber de sus padres, porque los ven como perfectos, cuando en realidad son llenos de debilidades que ellos conocen. Entonces, eso no les inspira. Por eso, ¿saben qué? Creo que es muy importante esas conversaciones de padres a hijos de mucha vulnerabilidad, de respeto, pero de escuchar, de hablar, pueden también hacer una diferencia. Yo no sé cuál es su caso, pero este tema es bien importante. Y yo quiero volver con Ezequías. ¿Se acuerdan que hemos estado hablando de Ezequías? Hay algo que me impactó en Ezequías negativamente. De vuelta le digo, no se quede con el registro negativo, porque Ezequías tipazo, ¿no? Tipazo, un rey espectacular. Lea sobre él si no lo ha investigado. Pero aquí hay un detalle sobre este asunto de las generaciones que a mí me preocupó. Vamos a leer. Segunda de Reyes 20, del 12 al 13. Rey de Babilonia envió mensajero con cartas y presentes a Ezequías, porque había oído que Ezequías había caído enfermo. Usted sabe que Ezequías cayó enfermo, se humilló también al Señor varias veces, el Señor le aumentó años de vida. O sea, espectacular lo que Ezequías
experimentado en su relación con el Señor. Y Ezequías los oyó y les mostró toda la casa de sus tesoros, plata, oro y especias y ungüentos preciosos, y la casa de sus armas y todo lo que había de sus tesoros. ¿Se acuerdan lo que hablamos de los tesoros? Ezequías, espectacular. Y recientemente nomás, él se había humillado porque el Señor le había dicho que ya iba a morir. Y a causa de la humillación, miren lo que hace la humillación espectacular, le aumentó el Señor creo que 15 años de vida. Sí, ¿no? 15 años, espectacular. La humillación es tremendo lo que la humillación puede conseguir. Pero miren aquí de vuelta al hombre vulnerable, como somos nosotros también. Vulnerable, en un momento de eso, vienen a visitarlo porque sabían que él estaba enfermo y lo primero que hace es mostrarle sus tesoros. Ahora uno dice, bueno, ¿qué tiene de malo? Pero lea la historia. El profeta tuvo que venir y hablarle de que Dios estaba enojado a causa de lo que hizo. Entonces Isaías dijo a Ezequías, oye palabra de Jehová. He aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa, capte eso, todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo Jehová. Acuérdese que en estos pasajes del Antiguo Testamento, cuando se habla de los tesoros, lo podemos comparar ahora con lo que nosotros tenemos de Dios. Tu identidad, lo que eres en Dios, lo que tienes. Aquí claramente vemos que fue una acción de orgullo. Porque por último, no eran los tesoros de él. ¿De quién eran los tesoros? O sea, ¿y por qué te crees vos que porque estás vos ahí lo tenés que mostrar? No son tuyos, son de Dios. Y qué mensaje tremendo para nosotros que somos siervos del Señor. Que nos adueñamos de sus planes, de sus visiones, de su iglesia, de sus ovejas. Que creemos que tenemos algo que es nuestro. Y aquí vino, ¿no es cierto?, Ezequías, habiendo visto la mano del Señor espectacularmente, así otro momento de pérdida de lucidez y mostró todos los tesoros como que si fueran suyos. Entonces, por un lado, nosotros tenemos que recuperar una recuperación de identidad, lo que hablábamos, pero también es una recuperación de temor al Señor, de reverencia. Qué importante está esta parte. A mí la verdad que me habló mucho. Pero miren, yo voy a lo que viene a continuación, hablando de generaciones. Decía, será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo Jehová, y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán, los enemigos, y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. ¿Qué es eunuco? Sin descendencia. Sin descendencia real, sin descendencia real. Descendientes puede ser que tengamos físicamente, pero sin descendencia real. O sea, ¿qué le hace pensar a ustedes eso? Pero esto no sería nada. Lo peor de todo es lo que dice Ezequías, que ahí a mí me mató. Entonces Ezequías dijo a Isaías, la palabra de Jehová que has hablado es buena. Ya ni modo, pues hay que someterse, ¿no? Pero después dijo, habrá al menos paz y seguridad en mis días. O sea, ¿cómo me molestó? ¿Cómo me molestó esta parte? No sé, a usted. No sé, ¿qué piensa? O no sé si yo soy tan negativa cuando recibo así la palabra, pero yo percibo siempre que Dios me habla muy directo, a ver si entendés. ¿Vendió su futuro? Por esta mentira de papa, Daniel llegó a ser eunuco en el palacio de Nabucodonosor. Pero Daniel es el único tipo en la Biblia que dice 3 veces que es amado de Jehová. Amén. O sea que hasta en eso el Señor revivió toda la
Así es, así es, así es. Y esa es la maravillosa noticia. Me encanta que haya mencionado eso porque no quiero que se quede con el registro negativo totalmente. Pero ¿saben qué? Necesitamos captar esto. ¿Por qué necesitamos captarlo? Porque esto a nosotros nos pide actitudes diferentes ahora. Lo que te toca hacer, mi hermano, lo que te toca hacer, mi hermana, hágalo ahora. Y no piense en el ahora, piense en lo que viene. Si es muy duro lo de ahora, recuerde usted que esta leve tribulación momentánea traerá un peso mayor de gloria en el futuro. Si es muy difícil lo que te toca hacer en este tiempo, porque puede ser que sea muy difícil, incluso este tema de los hijos que estaba yo comentando, hay cosas que tenemos que resolver que son muy duras, por ejemplo, pedirle perdón a los hijos, o a veces reconocer delante del Señor en nuestro corazón, qué duro es reconocer que vos estuviste colaborando con el enemigo. No sé si alguno de ustedes tuvo esa experiencia, pero yo la tuve. Eso sí que fue lo peor. Pero si es muy duro lo que te toca en este tiempo, recuerda que esto solamente le abre paso a lo que viene. Y entonces lo hacemos. Porque no podemos nosotros quedarnos como Ezequías. Ah, ya bueno, ya metimos la pata, ya está bien, es Dios, así que nos sometemos. Claro, nos vamos a someter al Señor. Pero no nos quedemos con esa conformidad. Por lo menos en mi tiempo yo estoy bien. Entonces yo sigo con mi vida, yo puedo seguir igual, yo sigo en la iglesia, total soy pastor, total que mi hijo lo que sea. No, nada que lo que sea. Nada que lo que sea. Así es, imagínense. No sé si usted me capta lo que yo quiero decir ahora. O sea, nosotros somos una pieza importante en las generaciones. No importa que usted sea débil, sea imperfecto, imperfecta, no importa que haya un pasado, no importa que no fue a estudiar teología, no importa. Pero lo que Dios le está pidiendo ahora, hágalo. Y tenga una visión de generaciones. Algunos de nosotros, incluso como pastores, ministros del Señor, parejas pastorales, estamos todavía atando a nuestros hijos a causa de las palabras que les damos, a causa del trato que les damos, a causa de nuestra falta de fe, de nuestra falta de gracia con respecto a ellos también. Y lo mismo pasa con las generaciones de la iglesia, quiero decirle. Cuando nosotros empezamos el proceso de humillación como iglesia, una de las principales cosas que el Señor habló, entre muchas, pero en lo que respecta a nosotras las mujeres, fue que el Señor nos habló acerca de que teníamos que inmediatamente empezar una escuela de madres, que ahora se convirtió en una escuela de padres. Pero como en ese tiempo éramos nosotras mujeres nomás, entonces empezamos una escuela de madres, porque el Señor nos mostró que nosotras teníamos que sanar nuestro corazón para que con un corazón sano podamos sanar el corazón de nuestros hijos. Porque nuestros hijos estaban más dañados por nosotros, sus padres, que por el mundo. Y entonces empezamos la escuela de madres. Y saben ustedes que en ese proceso del nacimiento de la escuela de madres, una de las primeras palabras que el Señor nos dio como revelación para el nacimiento de la escuela de madres fue la que enseñé ayer. Y por eso a mi siervo Caleb, porque hubo en él otro espíritu, le meteré en la tierra que él exploró, y no solamente a él, sino a su descendencia. Esa fue la palabra revelación con la que empezamos la escuela de madres. Y sí, de verdad, en el proceso nos dimos cuenta de muchas mujeres, mamás heridas, claro, porque el roce con nuestros hijos, el hecho de que no nos agradezcan, el hecho de que recibamos otra cosa, en fin, mucho dolor, muchas heridas. Y mucho reproducir lo que hemos experimentado con nuestros padres. Los que tuvimos, hemos tenido padres imperfectos. Y los que no tuvimos, hemos tenido ese vacío. Y entonces seguimos reproduciendo eso. Entonces es clave
que el creyente, incluso los solteros que estén acá, incluso aquellos que no tienen descendencia física, tienen que entender este asunto. Porque nosotros como iglesia tenemos que liberar otra generación. Necesitamos liberar otra generación. Cuando nosotros empezamos también a cambiar algunas cosas físicas, por ejemplo en el templo, quiero decirles que las cambiamos por la otra generación. Porque nosotros estábamos cómodos con las bancas de madera del siglo pasado. Pero nuestros jóvenes estaban mirando otras cosas. Sí. Y yo quiero decirles algo incluso que no es necesario que ustedes lo hagan. No necesitan hacerlo. Porque no necesitamos nosotros caminar la revelación de otros, sino la propia. Usted tiene su propia revelación para su tiempo, para su lugar, para su ciudad, para su familia. Solo estoy hablando de cosas generales. Pero incluso yo como persona recibí de parte del Señor de que yo era tan estructurada, tan convencional, ¿cómo se dice? Hay una palabra que no se me viene. Tradicional, conservadora, esa me gusta más, todas esas cosas son buenas por si acaso en la iglesia del Señor, pero era tan, que el Señor quería que yo me salga de ese molde para que yo encuentre un punto de unión con la siguiente generación. Y lo hice a favor de mis hijas, porque yo tengo 4 hijas mujeres, y lo hice también a favor de la iglesia del Señor, aunque no solo la gloria del Señor porque no necesito de otra manera. Pero mucha gente no está de acuerdo con eso porque no tiene esa revelación. Pero saben, ahora en esta temporada es el lugar en nuestra iglesia donde todas las generaciones se unieron. En un evento de mujeres están mezcladas las ancianitas con las señoras de mi edad y con las jovencitas de 13 años y nadie se siente mal. Pero hace 15 años atrás nadie se topaba con nadie. Parece algo insignificante y yo me arriesgo a lanzárselo, espero que no lo tome a mal. La idea es que usted capte de Dios. Lo que sí es seguro es que usted es un eslabón para la otra generación. ¿Perdón? O el impedimento. El trabajo del enemigo es separar, es estorbar. Perfecto. Divide y vencerás, porque él sabe que la generación que viene detrás nuestra va a ser poderosa. Es así. Es así. ¿Saben ustedes que yo ahora veo jóvenes de 20 años, de 23 años, haciendo cosas espectaculares? Increíble. Claro que meten la plata espectacularmente también cuando toca. Pero eso es lo que nos toca. Podemos acompañar a una generación que mete la pata, pero irla empoderando, acompañando y liberando. ¿Podemos? Claro que podemos. Claro que podemos. Y de eso se trata lo que el Señor quiere que hagamos. Lo contrario es que siempre separamos generaciones. Vienen los jóvenes y dicen, quiero tener batería. No, eso es del diablo. Además sos un carnal. ¿Para qué te voy a dar batería? Anda, arrepentite primero. Ok, ponemos aparentemente un orden espiritual, pero no podemos acompañar tampoco a la otra generación. No sé, que el Señor traiga revelación sobre ustedes, pero no nos va a pasar lo de sequía. Las generaciones son de Dios, no son nuestras. Así que ordenémonos para alinear esa descendencia real. Acuérdese usted del eslabón de la cadena. Una cadena, no traje cadena. Entonces, usted es el eslabón. Usted alinéese. Si Dios está por allá, usted alinéese. Porque los de atrás se alinean con usted y los de adelante van a fluir adecuadamente en el poder del Señor para su tiempo. Pero alguien tiene que ser el eslabón que cambia el curso de esa cadena. De una generación religiosa a una generación poderosa. De una generación incrédula a una que le cree a Dios
todo inmediatamente. Eso somos nosotros, así como nos vemos. Por eso no nos veamos según la carne, porque si es según la carne estamos todos, aquí en Santa Cruz se dice listos para la foto. ¿Qué significa? O sea, imposible, no podremos nunca. La orden de Dios entonces que le estoy trayendo en esta mañana, una revisión de identidad, una atención ordenada, el orden de Dios en la familia. El sacerdote se tiene que levantar como sacerdote. La mujer tiene que encontrar su lugar en Dios y al lado de su esposo también. Tiene que haber orden. Pero nosotros tenemos un desorden. Por ejemplo, el hombre, a causa de las palabras que están en la Biblia, la subestima a la mujer y no quiere escuchar lo que la mujer tiene que decir. Y la mujer, como se siente oprimida, entonces siempre tiene que zafarse, ¿no es cierto?, de esa opresión y hace lo que le da la gana también. Es que es así. O se sujeta y es una víctima sujetada. Y por supuesto que ahí no hay presencia de Dios. ¿Cómo se corrige eso? Intimidad. Intimidad. Yo no soy una víctima. Yo no soy una víctima. Yo tengo lo necesario para este tiempo y para el lugar que Dios me ha dado. Y usted está en las mismas condiciones. Usted está en las mismas condiciones. Entonces, orden. Necesitamos ordenar. Necesitamos ordenarnos también a los planes de Dios. Esto es que nos sometemos a su voluntad, no nos estamos inventando nada por ahí. El caso de Abraham. ¿Qué les puedo hablar de Abraham? Ustedes saben toda la historia de Abraham como pastores. El Señor le dijo a Abraham varias veces: en cuanto a ti, guardarás mi pacto y tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Si hay uno donde se plantea claramente este tema de generaciones, es en la vida de Abraham, por supuesto. Ustedes léanlo, si no lo han leído últimamente, léanlo. Una de las instrucciones que el Señor le dio a Abraham es: vete de tu tierra y de tu parentela. Así que él agarró sus pilchas y salió para otro lugar. A mí me encanta esta idea, esta figura, porque de alguna manera el Señor nos está pidiendo a nosotros, para ordenarnos, que nos separemos también, que rompamos con los ídolos de nuestros padres, como ha ocurrido varias veces en el Antiguo Testamento, que el Señor le pidió a algunos de sus siervos. Paradigmas, maneras de hacer las cosas. Porque nosotros a veces estamos encasillados en una manera, incluso heredamos actitudes, maneras de relacionarnos. Los varones heredan maneras de relacionarse con las mujeres heredan maneras de relacionarse con los... Es lo mismo. Así como mi padre hacía. Incluso algunos de ustedes que tengan padres piadosos, tremendos siervos del Señor, nosotros no necesitamos reproducir exactamente lo que ellos hicieron. ¿Por qué? Porque algunos de ellos recién salieron de Egipto y tuvieron que enfrentar la vida de esta manera. Y estuvo bien. Fue lo que Dios les dio en esa temporada. Pero usted ahora tiene intimidad con Dios. Usted recibe del Señor. El Señor, por supuesto, que no le va a pedir nunca nada en contra de su palabra ni en contra de sus principios. Eso que quede claro. Pero hay una revelación para este tiempo que usted tiene que obedecer. Sí, es así. Vino nuevo, aceite fresco. Pero nosotros no captamos eso. Pero Abraham tuvo que salir y dejar su tierra y su parentela. Yo no sé a quién de ustedes Dios le está hablando exactamente algo concreto y usted sabe que Dios le está hablando y qué es lo que Él está diciendo y qué es lo que tiene que hacer. Por tanto, dijo a Abraham Dios: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. ¿Se acuerda esa parte de la historia, no? De Sara, de Agar, de Isaac y de Ismael. El Señor hace una distinción entre lo que es de la carne y lo que es del espíritu.
Y entonces nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Si queremos nosotros liberar a la siguiente generación, si queremos ser ese eslabón que hace girar la cadena hacia la dirección de los planes de Dios, entonces nosotros necesitamos distinguir en nuestra vida ahora lo que es de la carne y lo que es del espíritu. Y muchos de nosotros seguimos hablando de la carne, seguimos pensando de la carne, seguimos expresando cosas de la carne, defendiendo cosas de la carne. Y necesitamos distinguir lo que es del espíritu. ¿Cómo lo podemos hacer? En la intimidad. El Señor te va a hablar. El Señor te va a mostrar. El Señor va a inclinar tu corazón. Pero eso tiene que ser en tu intimidad con Dios. No puedes tomar de la intimidad de otra persona. Por eso que también, ojo con las esposas que quieren vivir de la intimidad del esposo. Es decir, de su tiempo de comunión. Y que esa es la excusa para que usted no crezca, para que usted no avance, para que usted no sea una mujer de fe, de oración. Yo le decía pues eso a mi esposo cuando recién me casé. Porque yo pues tenía la expectativa, como ya yo me casé con un hombre hecho y derecho en el Señor, así que yo decía, pucha, el devocional, todos los días nos vamos a agarrar de las manos. Y durante una larga temporada yo estaba resentida, porque yo dije, me falló. Hasta que el Señor me hizo notar de que yo no puedo vivir de la espiritualidad de Él. De que yo tengo que vivir mi comunión con Dios, Él y yo, Dios y yo, directo. Y que más bien que si yo resolvía mi asunto personal con Dios, Dios me iba a poder usar para acompañar a mi esposo adecuadamente. Entonces, ojo con las esposas que quieren vivir de la espiritualidad del esposo. Pero al revés lo mismo. Ojo de los esposos, ¿no es cierto? Que claro que su mujer es la que ora, su mujer es la que ayuna, su mujer es la que acá, la que se comporta. Y ellos están, como son los líderes, y es el sacerdote y hay que obedecerle. Bueno, ahí todo el mundo. Sí, algo así más. Ojo, porque quiero decirle que eso hay mucho en la iglesia del Señor. Mucho varón que está cediendo su autoridad y no se la está cediendo a la mujer, se la está cediendo al enemigo. Eso es lo que está sucediendo. Porque donde hay una Jezabel es porque hay una Acab. Estudie la historia. Porque todo el mundo que Jezabel, pero donde hay una Jezabel es porque hay una Acab. Lea la historia de Acab, es terrible. Un hombre que no ata ni desata, como decimos acá. Orden, alineémonos. Recuerde usted que yo estoy hablando así directo porque yo soy directa. Pero el Señor es 100% gracia, cuando es 100% verdad también. Entonces podemos recibir el golpe de la verdad, porque hay gracia. Porque hay gracia, porque hay restauración, porque hay otra cosa para nosotros. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. ¿Se acuerdan esta parte de la historia? Y siempre hemos escuchado también que qué clave es que Abraham hubiera reconocido la voz de Dios. Porque si no, él hubiera dicho, no, yo soy un hombre obediente y Dios dice tal cosa y la palabra, y entonces le hubiera cortado la cabeza a su hijo. Estamos hablando de generaciones. No seamos religiosos. Si queremos liberar a la siguiente generación, no tenemos que ser religiosos ni legalistas. Tenemos que tener comunión con Dios. Tiene que haber intimidad, porque entonces vamos a saber qué es lo que nos toca hacer ahora. Sí, es cierto que el Señor dijo que le corte la cabeza y que lo sacrifique en el altar, pero ahora mismo Dios me está diciendo con una voz suave, no. Y yo tengo que saber. Y yo tengo que distinguir. Y hay muchos que están cortándole la cabeza a los hijos, en serio, ofreciéndolos en holocausto al Señor cuando el Señor les dijo que no.
Es muy fuerte esto en la iglesia del Señor y les hablo así con esta energía porque creo que la revelación de este tiempo es que nosotros somos los responsables de liberar a la siguiente generación. Y no los que debemos seguir colaborando con el enemigo inconscientemente para retener y romper ese traspaso de generación en generación. Y el caso de Jefté, ya se me está yendo el tiempo, pero tengo que terminar con este caso. También usted conoce esta historia, es tremenda. Jefté era hijo de una ramera, de una prostituta y de un hombre de Galaad. Esa era la descripción de Jefté. Y a causa de esas sus raíces, él de entrada ya fue un hombre rechazado. Jueces 11, 6 y 7. Y dijeron a Jefté, ven y serás nuestro jefe, para que peleemos contra los hijos de Amón. Y Jefté respondió a los ancianos de Galaad, ¿no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? Porque así había sucedido. A causa de sus raíces y de su origen, él había sido rechazado incluso por sus propios hermanos. Y ahora que estaban en plena batalla y había necesidad de un líder, le hablaron a él. Y entonces dice, ¿por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Un hombre con un corazón no sanado, aceptando una posición de liderazgo que era real, Dios se la estaba otorgando. Pero él estaba con un corazón no sanado. Por lo tanto, su obediencia tenía unas motivaciones ahí por debajo que yo creo que ni él captaba. Pero miren ustedes cómo viene la historia. Jefté entonces dijo a los ancianos de Galaad, si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón y Jehová los entregare delante de mí, ¿seré yo vuestro caudillo? Satisfaciendo necesidades legítimas. Hemos hablado de eso hace un rato, pero a la manera de la carne, a la manera del enemigo. Porque él había sido rechazado. Imagínense qué situación esa, como quizás nosotros hemos experimentado alguna vez, que alguien nos ha ofendido, nos ha humillado, y cómo secretamente esperamos que nos reconozca, ¿no? Públicamente que metió la pata. Y que todo el mundo se entere de que yo tenía la razón. O sea, ser reivindicados frente a los demás. Bueno, y Jefté tuvo esa oportunidad. Esta actitud no libera a la siguiente generación, sino que la ata. Y si nosotros tenemos vacíos, áreas de nuestra vida sin resolver, sin sanar, cuando Dios tiene lo necesario para sanarnos, si las dejamos ahí, esas áreas van a tener un impacto en nuestro liderazgo. Y nada fuera, ¿no es cierto?, que nosotros sigamos así con esos vacíos. El problema es la generación que viene. Por eso es que yo insisto en que si hay algo que tenemos que hacer ahora y si Dios nos pide, si Él nos lo pide es porque Él nos va a ayudar. Si Él nos lo pide es porque Él nos va a levantar para hacerlo. Vamos a tener la capacidad y entonces hagámoslo. Eso es suficiente para el Señor. No está buscando perfección porque sabe que no la va a encontrar. Él sabe que no la va a encontrar. Está buscando corazones disponibles que quieren obedecer y que se humillan y que reconocen por último que no pueden y que buscan la ayuda del Señor para hacer lo que hay que hacer. ¿Y qué pasó después de esto? Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. El Señor nunca le pidió que entregue a alguien de su casa. Y sencillamente
respondiendo quizás de manera inconsciente a ese vacío no llenado, ese rechazo. Él ofrece a su familia. Y fue su hija, ¿no? Ustedes conocen la historia. La primera que apareció fue la hija y entonces tuvo que cumplir su palabra. Es tremenda esta palabra. Esta es una revelación que no la recibí yo, la saqué de un libro del pastor Marcos de Souza Borges, que es un contemporáneo nuestro de Curitiba, de Brasil, de Jucum. Espectacular. Cuando yo leí esto, lo vi claramente, dije, wow, aquí hay tanto de engaño del enemigo, y cuando nosotros sacrificamos muchas veces en honor a nuestros vacíos, a nuestros cónyuges, a nuestros hijos, cuando la solución de los vacíos está en Jesús. La solución de nuestros vacíos está en Jesús, de nuestro pasado. Ok, perfecto. Él dice, ella pide un ejemplo de esto, y bien por la pregunta. Él dice, bueno, por ejemplo, yo quiero que mi hijo sea médico porque yo siempre soñé con ser médico y no pude, no tuve la oportunidad, y entonces insisto, aunque no le guste. Excelente el ejemplo. A veces no es tan sencillo de verlo como ese ejemplo. La cosa es que si nosotros lideramos sin permitirle al Señor que llene nuestros vacíos y sin permitirle que nos sane áreas que están sin sanar, que normalmente vienen del pasado, entonces inconscientemente le damos espacio a los enemigos, porque quizás ni nos demos cuenta cómo estamos entregando la otra generación. Es muy fuerte esta palabra. Yo no le digo que la crea. Yo se la doy para que usted ore y le pregunte al Señor. Y pensemos también no solamente en nuestros hijos, sino pensemos también en las otras generaciones de la iglesia. Nosotros estamos para eso, para liberar a la otra generación, para acompañar el proceso y no para estorbarlo. Sí. Para los que vienen. Claro, cómo no. No. Por supuesto. Lo que él dice está muy bien y excelente aporte. Sí, correcto. Y voy a corregir este problema de comunicación, puede ser. Cuando digo liberar a la siguiente generación, no estoy diciendo que ya hagan lo que quieran. No, perdón si di esa impresión. Cuando estoy hablando de liberar, es abrir las puertas pero lo que él dice está correcto. Nosotros, los de esta generación, por ejemplo, yo, mi esposo, los adultos de este tiempo aquí en la iglesia, nosotros tenemos que acompañar y marcar el camino de ellos. Claro que sí, cómo no. Tenemos que acompañar, tenemos que marcar el camino, tenemos que dar instrucciones. Eso es correcto. ¿Y saben qué otra cosa más también? Para los jóvenes que están acá, porque veo algunas caras más jóvenes, me parece, al menos tienen pinta de jóvenes. A lo de la otra generación, ¿saben qué aprendí también para los jóvenes? Bueno, nosotros tenemos otra generación precedente, así que también tenemos tarea. Nosotros entonces los jóvenes que tenemos otra generación, nosotros necesitamos también reconciliarnos con la otra generación. Porque los jóvenes siempre estamos criticando y no entendiendo la manera de actuar de los adultos. Y le juzgamos también con lo que estamos aprendiendo ahora. Y asumimos que ellos que actuaron de otra manera estaban errados. Y nosotros hoy, por supuesto, estamos correctos. Y eso no está bien. Exacto. Ahora, nadie debería defender su posición. Nosotros
debemos acompañar y liberar a la siguiente generación. Y nos volvemos hacia los de atrás y deberíamos reconciliarnos con ellos y honrarlos. Así es. Por eso que esta es una enseñanza completa. Lo que pasa es que hoy estoy hablándole a ustedes porque la mayoría son pastores y líderes, entonces tenemos nuestra parte. Pero sí, gracias por la pregunta que me permite poner la cosa en perspectiva. Necesitamos honrar, porque yo veo y vi lo que la generación que me precedió en la iglesia hizo. O sea, yo también lo vi. Qué desastre muchas cosas, pero yo tengo que honrarles, porque ellos hicieron lo que pudieron, con lo que entendieron, y dieron su vida con eso. Así fue. Entonces yo tengo que honrarles. Por último, ellos son los que salieron de aquí de Egipto y empezaron a pelear con los gigantes. Empezaron a pelear con su mente, empezaron a pelear con su corazón, empezaron a pelear con esos pecados con los cuales estaban esclavizados. O sea, yo tengo que entender esa parte y honrar. Así es. Pero hoy estamos hablando cabalmente de la importancia de que sea liberada esa generación. Y no por nada dice el Señor que va a volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos hacia los padres. O sea, hay un asunto sobrenatural acá, ¿sí? Correcto. Me encanta, sí. Sí. Empoderar, dice ella, empoderar a la siguiente generación. Me gusta esa palabra. Cuando yo hablo de liberar, también tiene la connotación espiritual de que en vez de poner trabas, así es. Otro aporte importante, los pastores mayores no acompañan. ¿Y saben qué? ¿Saben qué? Eso pasa siempre, ahí está el robo. Como este joven no es como yo, me está faltando el respeto. Así que haga lo que quiera, conmigo no puede. Y el joven hace lo mismo. O sea, con este viejito no se puede, así que mejor yo me voy a otra iglesia o empiezo mi propia iglesia. Así nomás es. Le estoy hablando de algo que el Señor trajo como revelación para nuestra iglesia. Y estamos peleando con ello. Digo peleando porque peleamos de verdad. Es difícil dejarle a los jóvenes. Y de verdad meten la pata también. Y yo veo ahora a los jóvenes, por ejemplo, veo a mi hija, a mi yerno, que son ahora líderes de la iglesia, ellos sufren con nosotros. De verdad sufren con nosotros. Y están sufriendo para honrarnos también. Y para obedecernos. Porque dicho sea de paso, nos ven en toda la dimensión de nuestra carnalidad de cuando en cuando. Entonces, no es fácil. Por eso es que aquí hay un robo del enemigo. Termino, 2 de Crónicas 29, del 5 al 6. Y esto es para todos nosotros, sacerdotes del Señor. Les dijo, levitas, escúchenme, purifíquense ustedes y purifiquen el templo del Señor, Dios de sus antepasados. Quiten del santuario todos los objetos contaminados. Nuestros antepasados fueron infieles e hicieron lo malo a los ojos del Señor, nuestro Dios. Abandonaron al Señor y al lugar donde Él habita, le dieron la espalda. Debido a eso, nuestros padres murieron en batalla. No murieron de vagos, murieron en batalla. Y nuestros hijos, hijas y esposas fueron capturados. Pero ahora haré un pacto con el Señor, Dios de Israel, para que su ira feroz se aparte de nosotros. Hijos míos, no descuiden más sus responsabilidades. El Señor los ha elegido para que estén en su presencia, intimidad, les sirvan, dirijan al pueblo en la adoración, intimidad y presenten a Él sus ofrendas. Vamos a orar. Incline su rostro, vamos a orar.